Bien, Alfredo. Bueno, tenemos la visita de Ernesto Rex, el director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, y que además está recién llegado de un viaje participando en un workshop que lo tenía además como expositor, de manera tal que en primer lugar te agradecemos la presencia, Ernesto. Gracias por estar, Ernesto. Bueno, es siempre un grato momento Bueno. estar con ustedes, con amigos. ¿Y por qué no nos contas, en primer lugar, bueno, el objetivo del viaje y la visita? Sí, el viaje fue una invitación de la Universidad París-Dauphine, que organiza anualmente un workshop sobre sistemas de pensiones. Y el tema de este año fue bastante interesante porque fue la sostenibilidad de los sistemas de pensiones o de jubilaciones en Europa, y yo di la versión de lo que estaría pasando en América Latina y particularmente en Argentina. Quería comentarles que el hecho de que uno vaya a un seminario en Europa permite inclusive ver qué está pasando en Europa. Yo estoy un poco cambiando de opinión con lo que va a pasar en Europa. O sea, no cambiando de opinión en el sentido de que las cosas vayan a mejorar, al contrario. Yo pienso que lo de Europa tiene todavía un largo camino para recorrer. Y veo como que ya no es un problema si se salva Grecia o si se salva Portugal. Curiosamente lo que estoy viendo, y esto que voy a decir no es una cuestión surgida de espontáneo, sino fruto de un meditado pensamiento, creo que Europa está entrando en crisis. Yo creo que está entrando en crisis la comunidad europea, ¿no? O sea, una situación bastante curiosa, bastante conflictiva. Mientras la comunidad europea era una unión comercial con libre movimiento de personas y bienes, eso funcionó. El último paso de la unión monetaria ha traído problemas. Y ha traído problemas por lo que los economistas siempre decimos, que cómo se controlan las políticas. Europa tiene en este momento una política monetaria que está controlada desde el Banco Europeo, con sede en Frankfurt, y una política fiscal que está en manos de cada país. Y claramente eso es muy conflictivo. Es muy conflictivo porque muchas veces la política fiscal y la política monetaria llevan objetivos diferentes. Y es lo que está pasando. El ejemplo más claro de eso es Grecia. Pero ¿por qué veo mi preocupación? Porque por primera vez de todos estos viajes a Europa he encontrado opiniones muy buenas o opiniones muy calificadas de europeístas que hablan si se debe seguir con el proceso de integración de Europa. ¿No? Eso es una cosa que nunca había pasado antes, e inclusive no solamente el caso de Gran Bretaña, que en las votaciones votó en contra, sino que está pasando en los países de Bélgica y Holanda, e inclusive hasta misma Francia está tomando medidas diferentes. El caso de las jubilaciones es un caso típico. Mientras el resto de los países aumenta la edad jubilatoria para pagar menos pensiones, Francia la bajó la edad jubilatoria de 60 a 55 para los varones, de 65 a 60 para los varones y de 60 a 55 para las mujeres. O sea, yo veo como que en este momento hay una crisis de Europa que posiblemente pueda terminar con una federalización más grande de Europa. Y cuando digo una federalización más grande, es que los países europeos recuperen parte de sus políticas que habían cedido a la Comunidad Europea. Es decir, nadie quiere hacerse cargo de las desventuras del vecino. No, y además creen que la conducción unificada no les ha traído beneficios. Ahora, eso que, digamos, sería estar casi en el borde de decir desaparece el euro. Yo creo que el euro hoy es el tema más preocupante para Europa. Y yo creo que si la razón por la cual no se toma la medida de que el euro desaparezca es porque muchos europeístas creen que el euro es un símbolo y la desaparición del euro podría significar un golpe terrible para la comunidad. Pero seamos realistas, hay 27 países en Europa y no los 27 tienen el euro. Hay muchos países que no tienen el euro. Lo que yo creo que va a pasar es que algunos países van a abandonar el euro y algunos países que todavía no están en el euro no van a entrar en el euro. ¿No pensás que Grecia vuelve al dracma? Yo creo que la situación la va a forzar. El caso de Grecia es el caso típico.
Grecia no tiene posibilidad de recuperar sus finanzas públicas si no hay un ajuste interno muy fuerte. Y ese ajuste interno no se puede producir con el euro. El euro es un elemento muy condicionante. Y fíjense que llevamos 3, 4 años de soluciones para Grecia. Si uno se analiza lo que ve, hay 3 o 4 años de soluciones y sin embargo cada solución dura 4 o 5 meses y volvemos al punto de partida. Lo que ha pasado hace 2 o 3 días es una situación totalmente volátil, o sea, un partido que ha ganado la elección con muy poco margen, que está en coalición, pero sus socios están en una coalición forzada, y no es un problema ideológico, ¿no? Porque la coalición es de un partido de derecha con un partido de izquierda, pero no le ven la salida todavía, y la situación griega es muy preocupante. Ahora, también es preocupante la situación española, también es preocupante la situación portuguesa, también es preocupante la situación italiana. O sea, yo veo como que no ha sido una medida adecuada la unión monetaria, y eso me trae a mí una comparación con aquella gente en el Mercosur que habla de que tenemos que trabajar con la moneda única. Creo que hay que tener un poco de cuidado sobre eso. Esto como reflexión. Pero, yendo al tema del workshop, evidentemente la preocupación de Europa es países que tienen una expectativa de vida muy alta, que pasa encima de los 80, una tasa de natalidad muy baja, y por lo tanto los sistemas de pensión están al borde de la quiebra en la mayoría de los países, ¿no? O sea, realmente el caso de la deuda pública italiana es un caso de deuda pública generada por el sistema jubilatorio. Pero lo mismo pasa en Alemania y lo mismo pasa en otros países. Tal es así que, fíjense, curiosamente, los países europeos que siempre han tomado la jubilación dentro de lo que es un esquema de economía del bienestar como una obligación del Estado, hoy los países europeos, inclusive los más firmes partidarios de las jubilaciones públicas, o sea, lo que nosotros conocemos en Argentina como jubilación de reparto, están entrando a separar lo que ellos llaman primer pilar, segundo pilar y tercer pilar. El primer pilar sería el pilar básico que tiene que garantizar el Estado. O sea, esa sería la jubilación pública que concedería el Estado, que supuestamente esa jubilación tiene que cubrir un cierto nivel de vida de una familia para que llegue adecuadamente hasta fin de mes. Pero ya todos los países están insistiendo y están haciendo programas, inclusive algunos lo han legislado ya, lo que denominan el segundo pilar. El segundo pilar es tratar de promover entre la población que además del primer pilar se autoaseguren, ya sea o con empresas de capitalización individual o con empresas de seguros, esos contratos de mutuo que se hacían en Argentina. Hacía un contrato, si hasta los 60 años o hasta la edad de jubilación iba aportando y después se lo devolvían. Porque realmente se ha transformado en una situación insostenible. Ahora, fue muy interesante en el caso mío porque a mí me tocó exponer la situación de América Latina. América Latina ha sido puntal en lo que es los regímenes de capitalización individual, empezando por Chile. Hoy lo tiene México, lo tiene Uruguay, lo tiene Perú, lo tiene Colombia. Bueno, ellos conocen claramente el caso de Argentina, que en el año 2008 decidió volver. Y una de las preguntas claves es, ¿qué está pasando con el sistema de jubilación argentino? Bueno, ahí yo evidentemente no puedo llevar a un ámbito internacional una posición de si el gobierno actuó bien o actuó mal, pero sí mostré lo que estaría pasando con la sustentabilidad del sistema en Argentina. Y curiosamente, no quiero decir que fue fruto de un estudio meditado, pero lo que yo planteé acá, cuando llego acá a Argentina, me entero que la Corte intima al ANSES para que dé una explicación. Y yo no sé si eso se va a poder ver, pero estos gráficos que yo llevé a Europa mostraban dos preocupaciones. Primero, que la composición de la cartera, ustedes saben que después que se acabó el régimen de capitalización y volvió el sistema privado, volvió el sistema público, el Estado administra una parte de unos fondos que antes componían la jubilación privada, en lo que se denomina
un fondo de garantía de sustentabilidad, cuyo objetivo es poder pagar las jubilaciones. Ahora, lo que estaría pasando es que este fondo de garantía de sustentabilidad no está dando sustentabilidad al sistema por varias razones. Primero, la participación del sector público vía la toma de bonos ha crecido mucho. De un promedio del 50% que hubo en la década pasada, hoy está aproximadamente al 60%. Pero lo más curioso, lo más grave, es este segmento de acá, que no se alcanza a ver el color, pero es una nueva creación en el portafolio de jubilaciones, que es lo que se denomina la financiación por el ANSES de obras y proyectos públicos. Entonces ahí, claro, ahí se presenta un problema. ¿Realmente se estaría transformando el ANSES en una caja del sector público? Nosotros sabemos que algo de eso hay. La pregunta es, ¿y eso cómo garantiza la sustentabilidad intertemporal? Acá hay un problema de fondos que supuestamente dentro de 2, 3 o 4 décadas tienen que seguir sustentando el sistema. Nosotros conocemos en Argentina, ¿no?, que muchas veces se ha recurrido a los fondos de jubilación y nunca han vuelto. Por lo tanto, hay una preocupación muy grande en el mundo y miran la experiencia argentina. Miren la experiencia argentina, cómo funcionó, inclusive en el panel que yo estaba, que lo compartí con un profesor de la Universidad de Oxford. La pregunta concreta es, ¿y ustedes cómo creen que va a evolucionar ese fondo? ¿No? Mi respuesta fue, bueno, miren, realmente lo que se ve hasta ahora no es muy promisorio, porque en muchos casos ha habido a financiación de viviendas que en algunos casos ni se hicieron, ¿no? Ya conocemos el caso. Entonces esos son fondos que después no vuelven. Y eso se complementa con este gráfico donde muestra, esta es la composición del fondo en términos nominales, que por supuesto crece. Sí. Pero cuando tomamos la rentabilidad del fondo, fíjense que en los últimos años la rentabilidad es cero. O sea, realmente cuando la Corte le dice a la ANSES, muestre cómo está usted invirtiendo los fondos, es porque hay una preocupación. Claro. O sea, son fondos que pertenecen al sector jubilado. Y más cuando no se estarían pagando juicios, entonces se preguntan, ¿cómo? Usted presta los fondos, pero además sin rentabilidad. ¿No está descapitalizando intertemporalmente el sistema jubilatorio? Yo creo que parte de ese problema tenemos en Argentina. Es importante, ¿no? Te queremos preguntar sobre el impuesto a las ganancias. Bueno, el impuesto a las ganancias, generalmente cuando hay una situación como esta, especialmente cuando alguien toma una bandera y esa bandera se toma con sentido político, se mezcla todo. Se mezcla todo. El impuesto a las ganancias tiene el problema que en Argentina se llama mal, porque se llama impuesto a las ganancias. Ese es un impuesto que en el mundo se llama impuesto a los ingresos. El impuesto sobre los ingresos tiene dos vertientes. El que es el impuesto a los ingresos de las firmas y el que es el impuesto a los ingresos de las personas. El impuesto al ingreso de las firmas es proporcional, tiene una tasa del 35%, mientras que el impuesto al ingreso de las personas va desde un 9-10% y llega como margen al 35%. Por eso el impuesto a las ganancias en la parte personal es progresivo. Ahora, es un impuesto que está en todas partes del mundo, no es un impuesto que lo hemos inventado nosotros. Cuando se dice, ¿está bien grabar las ganancias de los salarios como ganancia? No, en realidad no se graban las ganancias, se graban los ingresos. Ahora, lo que sucede es que en todos los países del mundo, e inclusive en el nuestro, cuando se graba el trabajo personal, se tiene en cuenta cuáles son las necesidades de consumo y de sustento que tiene ese contribuyente y por lo tanto se establece lo que se llama un mínimo no imponible. Ese mínimo no imponible se tiene que ir ajustando al costo de vida y a las pautas inflacionarias. Cuando ese mínimo no imponible queda desactualizado, lo que sucede es que cualquier aumento nominal de sueldo lo capta inmediatamente el impuesto. Y puede llegar que el impuesto no solamente capte el 100% del incremento salarial, sino más del 100%, porque lo alcanza con una tasa más alta. Entonces, acá el problema es que el impuesto está bien, pero hay que instrumentarlo de acuerdo como la teoría dice. Los mínimos no imponibles tienen que ir ajustándose. Progresivo y actualizado. Claro, o sea, una cosa es que un país tenga una tasa de inflación del 2, 3, 4% y que pueda tardar 2 o 3 años en actualizar un mínimo no imponible, y otra cosa es... Del 5%. Claro. Ahora, lo que sucede es que
alguna gente habla de la eliminación del impuesto. Ustedes piensen que eso no está bien, por dos razones. Inclusive en el trabajo personal hay salarios muy altos. Ustedes piensen en un gerente de banco, piensen en un gerente de una empresa importante. ¿Por qué no va a ser captado eso? El problema es que cuando no se actualiza el mínimo disponible, no solamente capta los salarios de los gerentes de banco, sino también un montón de gente que no debería ser contribuyente pasa de golpe a ser contribuyente. Pero la eliminación implicaría desfinanciar a las provincias. No se olvide que las provincias tienen dos impuestos con los cuales participan, que es valor agregado y ganancia. O sea que no se puede pensar en eliminarlo. Ernesto, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Alfredo, ¿te quedás o te vas? Porque vos tenés la opción para quedarte. Creo que lo va a acompañar Ernesto. Sí, nos vamos con Ernesto, así que te dejo, además te dejo en muy buenas manos porque está Julián Benassi. Sí, señor. Cuando regresemos vamos a dialogar con Julián Benassi, el asesor general de la Cooperativa Horizonte, porque se expande la Cooperativa Horizonte. El impacto es fuerte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede reflejarse en el ámbito de la Cooperativa Horizonte el desarrollo de construcciones de viviendas que ha implementado el Gobierno Nacional? Ya volvemos.